La palabra de Dios siempre es una guía, no por quien lo dice. De repente, quienes tratamos de cierta forma de ejercer alguna labor de predicación, de prédica, eh, queremos hacerlo, o por lo menos lo hablo por mí, desde la mayor fidelidad a lo que Dios realmente quiere enseñar. No siempre lo que predicamos es lo que practicamos. Eso es lo que debilita, esa es la kriptonita del predicador, que cuando su vida se ve escandalizada porque una cosa eres en la iglesia, delante de los muchachos en el grupo de canto, de catequesis, y otra es lo que eres en tu vida social, y entonces hoy por hoy que las redes parecieran la necesidad de publicar lo que hacemos en nuestras vidas y te ven embriagado, echando chistes morbosos, colocando cosas contrarias al deseo de Dios, allí nos debilitamos. Entonces pareciera que a veces los escenarios de catequesis, más que ser espacios de formación, son teatros donde hacemos una actuación como un monólogo y le enseñamos además con firmeza a los jóvenes que tienen que ser buenos, pero en realidad nosotros, nuestra vida camina por otros rumbos. Yo he transitado y siento que todavía transito por esas incoherencias, solamente que mi edad, mi tiempo es distinto. Yo ya cuando tú tienes 40, casi 41 años y además de verdad no se siente a veces cansado, ya no te llama la atención tanto el rumbear, como dirían los muchachos, este, ni andar inventando cosas, en realidad te dedicas más, o sea, disfruto, por lo menos es mi caso, no todo les da igual, disfruto más quedarme en mi casa, ver una película, tener momentos de tranquilidad y de descanso. Pero eso no nos hace buenos soldados, más bien somos así porque nos sentimos débiles o cansados. Pero quizás el mayor mérito lo tendría un joven que pudiendo hacerlo, que sintiendo ganas, que sintiendo deseos de comerse el mundo, se reserva y vive una vida de autocontrol y de cuidado. Y además, es lo que vamos a explorar un poquito hoy. Definitivamente en el mundo hay muchísimas seducciones. Ahorita y más que una denuncia, yo mismo estoy usando una red social, varias, para publicar esto. No es que las redes sociales per se sean malas, pero sí nos consumen mucho tiempo. Yo he tenido experiencias con mi esposa, así de salir, de compartir, y uno ve personas sentadas en la mesa, pareja, y cada quien es viendo su celular. Eso no es un chiste, eso pasa. O muchachas jóvenes, bonitas, haciendo TikTok, mostrando su cuerpo, las partes más eróticas para tener mayores likes, mayor me gusta. Eso yo lo veía hoy, en estos días, bueno, hoy particularmente, hoy cuando hago la grabación, no es el mismo día en que esto va a salir, pero lo veía y le decía a mi esposa cómo nos ha cambiado el mundo, o sea, cómo nos hemos vuelto adictos y esclavos a estas cosas. En ese sentido, otra de las grandes tentaciones que a veces vemos en el mundo es las personas que desarrollan una habilidad camaleónica. El camaleón es este animal que se coloca el color como un camuflaje. Si está con unas hojas amarillas, pues se coloca amarillo para que los predadores no se lo coman. Y si está en una cuestión azul, entonces se ve como azul, o verde, se ve verde. O sea, tiene la capacidad de adaptar su piel a al espacio donde se encuentra. Entonces pasa desapercibido ante las fieras que lo quieran comer. Y hay personas, eso se ha visto en la política, se ha visto en los espacios sociales, que son muy camaleónicas, que se buscan adaptar a quienes ejercen el poder pensando que con ello van a proteger sus vidas. Hoy el texto de Jeremías, que seguimos caminando con ella, ya estamos cerca de terminarlo, eh, pero el texto de Jeremías, el capítulo 39, nos va a hablar de una experiencia muy dura. Nos va a hablar de un personaje que se llama Sedecías. Sedecías, para que podamos tener una idea, yo creo que yo he hablado de él en episodios anteriores, era un poquito lo que era Herodes para los romanos. Herodes era el rey de Judá, era el rey de Israel, de los hebreos, pero era un rey de pacotilla, era un rey puesto allí porque además no tenía ningún tipo de injerencia. Fíjense, por ejemplo, cuando el Sanedrín quiso matar a Cristo, ellos no tenían la autonomía de hacerlo. Por eso es que tienen que recurrir a los bárbaros romanos, que eran unos sádicos en la tortura,
Y aunque Pilato pues fue un poquito con tensión al inicio, al final pues se dejó llevar por las masas, justamente esto de estar del lado de las mayorías. Y yo también lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, por eso es que para mí es una blasfemia, una ofensa decir que las mayorías, la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es una grosería además, porque si eso fuese así, yo no me imagino a Dios gritando, crucifícalo, o apoyando en masa a gobernantes que de principio a fin pues han sido nefastos para pueblos enteros. Entonces, el Sedecías fue un hombre que cuando ocurre la primera invasión, ya que los caldeos hicieron dos invasiones a Jerusalén, hubo dos destierros. La primera fue una invasión, fue un saqueo como tal. La primera fue un saqueo. En ese momento entró Nabucodonosor, eh, pateó el templo, se llevó todas las riquezas y el pueblo de Israel quedó estupefacto porque ellos estaban acostumbrados a que Dios los protegía con prodigios, de repente una epidemia, una plaga, ganaban batallas bueno, que estaban pronosticadas para perder, pero Dios siempre salía al paso. Y en este caso el propio Dios permite que se profane su templo, que era donde él habitaba. Entonces para el pueblo judío esto fue nefasto. Pero en esta primera instancia, pues ellos siguen allí, ellos le colocan a Sedecías, que es donde quiero llegar, se llevan al rey que había en ese momento y colocan a este pseudo rey que, bueno, la idea era que administrara a favor de los caldeos, o sea, que los caldeos pudieran obtener las riquezas allí, el control de esta tierra, y Sedecías se planta como un rey de pacotilla, por así decirlo. Pero bueno, era como un procurador, como un gobernador. Esto, sin embargo, a él le pasará facturas porque luego de esto ocurre una segunda invasión, ya que el propio Sedecías como que le gustó mucho el poder y después empezó a hacer resistencia y ya ni siquiera quería rendir cuentas ni a los propios caldeos. No soy experto en historia bíblica, pero esto lo he aprendido escuchándolo de sacerdotes. Pido perdón si hay algunas imprecisiones históricas, pero por ahí va un poquito la línea de lo que quiero explicar. El propio Sedecías se rebela ante los caldeos, se quiere quedar como a gusto con este cargo que además era puesto por ellos mismos. Y es donde aquí aparece el destierro definitivo, la segunda invasión que destruyó todo Jerusalén. Pero en este caso no fue Nabucodonosor, sino un capitán, un general que se llamaba Nebuzardán, que fue el que, bueno, agarró y de verdad que era un bárbaro. No eran tan bárbaros como los asirios, que los asirios sí fueron unos, que fue el que invadió el reino del norte. Estos invadieron el reino del sur. Recordemos que el reino de Judá estaba dividido, o el reino de los judíos estaban divididos en el reino del norte, el reino del sur, luego de que muere Salomón y queda el hijo de él a cargo, que se llamaba Roboán. Y aquí, bueno, aquí hubo un desastre. Aquí ya fue eso da cola para talleres interesantes que se puede hablar cuando justamente tú permites que tu fe se contamine de otras culturas. Y eso fue lo que le pasó a Salomón y derivó unas desgracias tras desgracias hasta terminar en esto, hasta el destierro. Pero bueno, se consigue con la realidad de que eh, estaba sitiado, él era el rey de Judá, estaba sitiado, todos sus soldados, y ante esta realidad, pues dice el texto, a partir del versículo 4, él huye de noche, saliendo de la ciudad por el camino del Parque Real, que pasa por la puerta que está entre las dos murallas, y se dirigía hacia el valle de Jordán. Sin embargo, y viene un poquito la parte trágica y ya la vamos a explicar. La traición del mundo, como lo explicaba yo allí, la gente que te colocó allí, la gente que en cierta forma te ofreció protección, fíjese lo que al final terminó ocurriendo. Pero las tropas de los caldeos salieron a su persecución, le alcanzaron a Sedecías en el llano de Jericó, lo tomaron preso y lo llevaron en la presencia de Nabucodonosor, que estaba en Ribla, en la tierra de Hamat, el cual lo sometió a juicio. En Ribla, el rey de Babilonia mandó a degollar a sus hijos, a los hijos de Sedecías. Fíjense ustedes este acto tan cruel. Pone delante de ti a tus hijos, a tu descendencia. Eso era muy típico o sea, cuando aquí se quería acabar con alguien, se acababa con toda su familia, con todos sus hijos. Porque si matabas al papá y dejabas a los hijos vivos, entonces estos al crecer iban a vengar a su padre. Entonces esto era un exterminio total. Entonces fíjense ustedes el acto de crueldad de esto que está ocurriendo. Degolla a sus hijos y lo mismo hizo con todos los nobles de Judá.
Ya se decía luego de esto, o sea, que lo último que vas a ver es la muerte de tus hijos. Luego de esto le saca los ojos, o sea, lo deja ciego. Le sacó los ojos y lo envió encadenado a Babilonia. Los caldeos incendiaron el palacio real y las casas del pueblo, demolieron las murallas de Jerusalén. Nebuzardán, comandante de la guardia, desterró a Babilonia al resto de la población que había quedado en la ciudad y a los desertores que se habían rendido a él y a los pocos artesanos que aún había. En el primer destierro, Nabucodonosor se llevó a la gente de élite, por así decirlo, a la gente que podía serle útil. Recordemos que Babilonia, la capital justamente de toda esta parte de los caldeos, era lo que tenía, por ejemplo, una de las 7 maravillas del mundo. Entonces, ciertamente mucha de esta gente se la llevaron para trabajar en estas obras, como un poquito revolvieron el destierro, fue como el antiéxodo, volvieron a los tiempos en que eran esclavos de los egipcios, que era una esclavitud que en cierta forma les garantizaba pan, los mantenía unidos, no los separaron, no los mezclaron como sociedad, pero eran esclavos, perdieron la autonomía, perdieron los tiempos de gloria que tenían en los tiempos de David, que fue el rey que sin duda más extraña todavía el pueblo, es el rey de referencia para el pueblo hebreo. Sin embargo, en cuanto a los pobres que no poseían ninguna cosa, los dejó en la tierra de Judá, dándoles al mismo tiempo viñas y campos. Fíjense ustedes que dentro de este grupo de gente que es descartada, desechada, o sea, como que no sirve para nada, pero estaba Jeremías, un gran profeta que ante los ojos de Dios era un hombre de Dios, un hombre que podía decir oráculo del Señor, y ahí ese está, y lo que él decía se cumplía. De hecho, Jeremías profetizó todo esto, pero para la mirada del mundo de los imperios del momento, Jeremías era un hombre sin valor. Sin embargo, respecto a Jeremías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado esta orden a Nebuzardán, comandante de la guardia: tómalo y cuídalo, no le hagas ningún daño, sino que le has de tratar como él te pida. Entonces Nebuzardán, comandante de la guardia, ante el jefe Negal, oficial mayor, y otros oficiales del rey de Babilonia, mandaron a sacar a Jeremías del patio de la guardia y lo entregaron a Godolías, hijo de Aligam, para que le condujera a la casa, y así se quedó en medio de su pueblo. Esto es palabra de Dios. Fíjense ustedes lo que quiero destacar acá. Primero, quizás esto no se entienda bien, pero Dios protege a los suyos, aunque pases por el filo de la espada y la muerte. Esto es lo que quiero dejar como claro. Los mártires que han muerto en sufrimiento y en dolor, han muerto en paz. Tanto así que para ellos ese sufrimiento y ese dolor, estamos hablando de un nivel de santidad fuera de serie. Como la historia que yo contaba en la otra serie que tenemos, Graduados en Cristo, creo que era San Lorenzo, un hombre que fue asado, literalmente colocado como sobre un horno y lo asaron. Entonces, cuando él estaba totalmente quemado de espalda, le dijo a su verdugo que lo volteara para que también se quemara de frente, porque estaba ya listo por atrás. O sea, ese nivel de ironía, de anhelar la muerte, de ver el sufrimiento como algo para ofrecerle a Dios y decir: Señor, tú pasaste por la cruz y aquí te ofrezco la mía, ¿no? Esto que no es abrazar el sadismo ni desear las torturas, porque además yo siento que el que es torturado en cierta forma siempre va a tener un verdugo, y ese verdugo pues construye un infierno, una condenación para él, y eso no es gusto para nadie. Para la persona que realmente entiende lo que significa un condenado, que es eterno además, no puede sentirse feliz con el infierno de nadie. No puede anhelar castigo, no puede anhelar justicia, pero no el infierno, porque el infierno es el triunfo del demonio sobre la gracia, sobre un hijo de Dios. Eso no se puede, no es de cristianos anhelarlo. Pero estos santos que pasaron por martirios, pues tenían esta característica: sufrían sí, pero morían en paz. O sea, Dios cuida a los suyos. Veamos la historia de San Esteban, el primer mártir de la fe cristiana. Muere apedreado y él muere viendo la gloria del cielo y además diciendo desde su corazón: Señor, no tomes en cuenta este pecado, no sabes lo que hacen. Un poquito parafraseando el mismo Cristo en la cruz. Pero están otros
que todavía son útiles y que a pesar de que puedan vivir en la indigencia, con el desprecio de la mirada del mundo, Dios todavía los cuida. Fíjese cómo Nabucodonosor fue un rey que además su historia es bien interesante. Este fue el rey que además después tuvo un tiempo en el bosque comiendo como animal, que además logra de cierta forma la conversión, porque además después vio en el horno ardiente cómo habían tres hermanos, y bueno, tres hombres de fe, tres hebreos que colocados en el horno ardiente, pues no se queman. Entonces él reconoce en cierta forma a Dios, el Dios judío, como el Dios verdadero. No voy a decir que murió converso, no tengo, hasta allí no llega mi conocimiento, pero sí destaco que Dios, a pesar del paganismo, protegió con Nabucodonosor y con los sucesores que tendría después. Pues este destierro duró 70 años. Los protegió a su pueblo, y es a través de otro extranjero que fue Ciro, el persa, que justamente vence a los caldeos, y al vencerlos devuelve a los judíos a su tierra. Fíjense, y no porque fuera cristiano, perdón, judío, no porque conociera las profecías de los... No, es que Dios actúa así. A veces dentro de las cosas ilógicas que tiene el mundo, Dios protege a los suyos. Entonces, Jeremías no fue traicionado por el mundo, porque es que en realidad él nunca se debió al mundo. Jeremías pudo haber pedido un cargo con los caldeos y con sus habilidades haber saltado a la talanquera, como quien dice, así eso se usa mucho en Venezuela, de alguien que tiene una tendencia política y salta para otra, saltó a la talanquera, y haberse adaptado a las exigencias del imperio del momento. Y eso no fue lo que hizo Jeremías. Jeremías se mantuvo en humildad, supo callar cuando había que callar y supo hablar cuando había que profetizar, pero se mantuvo fiel a Dios. El caso contrario se decía, y mira cómo termina, con una descendencia muerta, sus hijos asesinados, el ciego, y abatido por aquellos que le habían en algún momento ofrecido protección, seguridad. Eso nos invita a no confiar tanto en las cosas del mundo y a aferrarnos a Dios, que a pesar de enfermedades y situaciones duras o adversas que nos toque vivir. Ahorita tengo en mi mente una compañera de trabajo que la está pasando mal a nivel de salud. Tras un accidente de tráfico, de tránsito, pues su vida está bien complicada. Ha tenido situaciones físicas complejas y puede estarse cuestionando muchas cosas. Y la tentación, el demonio puede justamente ahorita llegar a su oído y decirle, bueno, ¿dónde está el Dios que te decía amar? Tú que además trabajas en un colegio católico, que enseñabas formación en la fe, ¿dónde está ese Dios porque no te protegió? Y del otro lado está Dios, que muestra sus propias heridas y le dice, aquí estoy contigo. No es esto lo que me interesa en proteger en ti el cuerpo, que además es pasajero, es transitorio. Es qué tan fortalecida puedes salir de todo esto, cómo podemos transformar tu vida. Necesitabas que pasaba por este crisol, por esta situación que no deseaba, pero ya que ocurrió, vamos a aprovecharla para hacer de ti una persona nueva. Dios es muy misterioso, pero no se equivoca, además es supremamente amoroso. Y es lo que nos advertirá o advierte San Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, una frase que es muy conocida, que nos invita en el versículo 8, nos dirá, sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, todos tenemos un enemigo. Y eso también hay que enseñárselo a los niños, ¿no? Todos tenemos un enemigo, que es el diablo, que ronda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, siempre anda buscando nuestras debilidades. En algunos son debilidades de la carne, otros son debilidades de poder, otros son debilidades de chisme, de destrucción. Hay personas que tienen poder y con su boca pueden destruir a cualquiera. Y wow, que esto sí viste yo casos. Entonces San Pedro nos dirá, resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan a persecuciones semejantes. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan la gloria eterna, y ahora deja que sufran por un tiempo, con el fin de moldarlos, afirmarlos y hacerles fuertes, y ponerles en su lugar definitivo. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Es lo que nos invita San Pedro, a ser fieles como Jeremías lo fue, no como lo fue Sedecías, a decir, bueno, estoy o no, me vale si te agrada o no lo que digo. Esto es palabra de Dios, esto es lo que enseña Dios, y esto es una enseñanza también para los que ejercemos la paternidad,
¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Nos da miedo hablar de temas sexuales, de temas morales con nuestros hijos. Nos da miedo colocar límites. Hay que hacerlo, porque si no, llegará un Nebuzardán y le sacará los ojos, o los desterrará, o los hará sufrir de verdad. Y lo que parecía ser protección, por ejemplo, ¿cuántos jóvenes no se sienten protegidos a través de sus redes sociales y han colocado toda su autoestima allí por la imagen que proyecta, por los seguidores que tiene, y de repente alguien toma una imagen de esa, la destruye, la tergiversa y acaba con su vida? ¿Dónde está la protección de Instagram, de TikTok, de Facebook, de Twitter o de tantas redes que puedan estar por allí? Hay que tener cuidado donde depositamos nuestras confianzas, porque el mundo utiliza, Dios protege, ama y nos cuida. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.